Hermanitos. Buenas noches, hermano Camilo Vázquez. Buenas noches, hermano. ¿Cómo le Buenas noches, va? hermano Camilo. Buenas Buenas noches. noches. Nati, buenas noches. Oye, Charito. Buenas noches con todos. Buenas Nati. ¿Qué Buenas tal? noches, Nicolás. Buenas noches. ¿Qué tal? Ángel Salva, Oye, ¿qué tal? ahí. Porfirio. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Sí, no pueden, porque son bookies junto a los nazis de Nixon. Mejor conteste la pregunta. Y luego se va a casa sin daños ni prejuicios. ¿Podría repetir la pregunta? Queremos saber qué pasó con Bobby o Rob. No Bobby, el Lo sé, Bobby el escritor. Sí. No lo conozco. Hasta hace una hora jamás lo escuché. Hola, hermano Camilo. Esta es su casa. Bienvenidos, Buenas bienvenidos. noches, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano Camilo. Buenas noches, muchas bendiciones. De igual manera. Sí, pero no creo que esté bien usar esa palabra. Saludos a nuestro hermano Don Porfirio y a los hermanos que nos están visitando también. Sí, En Salvador, de Chile, Cusco. acá en nuestro país también. Un abrazo, mi señor. Ahí también de Argentina, hermano. Saludos, saludos. Argentina. Salva, buenas noches. Buenas noches, hermana Buenas Emilia. noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidas a De San y Salvador bienvenidos tenemos todos. 3. No, hay más. Tenemos Ah, más no, de Salvador. 5. Tenemos a Roberto y Emilia, tenemos a hermana Rosa, hermana Hazel, a Wilfredo, Ángela, Arelí, Katy Cabrera, todos ellos son del Salvador. Qué bendición, hermanita. Cairán está creciendo. Internacional. Nos hemos internacionalizados en un año. Internacional. En 1969. Mamá en el 73. Lamento escucharlo. Eran buenos padres, que descansen en paz. Joe no sale desde entonces. ¿Qué hay de usted? Y dejar que se quede con la casa. Alexi, buenas noches. Sí, iba todos los martes y viernes. Buenas noches, hermanos y amigos. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, Camilo. Pero el amor de mi hermano estaba convencido. Buenas noches, Elmer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con Buenas noches, todos. hermanita. Buenas noches, Elmer. En 1976. Roxanita, Rosanita. Buenas noches. Ok, hermanos, vamos a dar inicio a la reunión. Gracias por estar con nosotros. Tenemos hermanos de Cairán, de Perú, de otras partes de nuestro país, de Ica, también de Argentina, de Chile. Y bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a este tercer día de aniversario de nuestra asamblea y vamos a empezar. No sin antes, vamos a orar al Señor para que dirija esta reunión. Les invito a inclinar sus rostros, por favor, vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias una vez más, un día más de vida que nos has otorgado, Señor. Gracias por este tiempo que nos das para podernos reunirnos entre hermanos y amigos, para poder deleitarnos en cantar himnos de alabanza a ti, Señor. También tendremos un tiempo de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que dirijas a tu siervo, el
hermano Camilo, y que nos des oídos atentos para escuchar nuevamente tu voz, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y te pedimos que dirijas esta reunión de principio a fin, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, les invito a buscar en sus signarios, por favor. Vamos a cantar un himno. El himno número 176. 176. Dice... El himno 176, grato es decir la historia. Himno 176, por favor. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema es la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, más útil al mortal. En gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtelas también. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia, el que la sabe ya. Parece de oírla, sediento aún está, y cuando el nuevo canto en gloria cantaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor.
Amén, hermanos. Bien, seguidamente vamos a tener un especial a cargo de la familia Ramos Armas, familia hermano Israel. Adelante con el especial, y ahí. Buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Israel Ramos y en esta mañana estamos en representación de la Iglesia de Villa María del Triunfo, presentes en este año que Dios les concede. Un año más de testimonio, por la gracia de Dios, y queremos nosotros sumarnos a esa felicidad y ese gozo que Dios nos otorga, expresándole una alabanza para la gloria de Dios. Muchos saludos y bendiciones. Gloria a Dios. Bien, amén, hermanos. Continuando con la reunión, vamos a dar paso a Camilo. Bienvenido, hermano Camilo, y adelante, continúe con el estudio, la exposición de la palabra en esta noche. Buenas noches, hermanas y hermanos en el Señor. Que el Señor les bendiga ricamente a todos los que están conectados. Y vamos a seguir meditando con la ayuda del Señor en el libro de Nehemías. Estamos estudiando las puertas de Jerusalén. En este tiempo en que Nehemías narra la restauración de las murallas y las puertas, la ciudad era bastante pequeña. Se conocía como la ciudad de David y tenía 10 puertas exteriores. Habían otras 2 que estaban adentro de la ciudad tan pequeñita. Y producto de la invasión de Nabucodonosor, todas las paredes y puertas fueron derrumbadas. Un grupo de judíos, producto de una resolución del rey Ciro, el rey persa Ciro, logró en un viaje hecho por Zorobabel y unos 50.000 hombres restaurar el templo y lo reconstruyeron.
reconstruyeron el altar para poder renovar la adoración ahí en Jerusalén. Luego Esdras con otros 2000 hombres también fueron 60 años después para continuar los trabajos allí en el templo. Fue un periodo muy hermoso, pero no bastaba con aquello. Había mucho peligro en no tener paredes en la ciudad. De la misma manera para nosotros, una vez que uno es salvado, el altar en nuestra alma es restaurado. Viene el Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón, pero necesitamos paredes y eso lo da la asamblea local. Siempre Dios llevará a un convertido a una iglesia local para poder tener paredes y puertas con doctrinas especiales para poder saber cómo continuar viviendo y agradando al Señor. Hoy día vamos a ver otras 3 puertas, además de las que vimos ya en el día de ayer. Hoy día vamos a ver la puerta del valle, la puerta del muladar y la puerta de la fuente. Fueron precisamente estas 3 puertas las que visitó Nehemías cuando llega él solo, 30 años después de Esdras, para reedificar los muros de Jerusalén. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Nehemías. En el capítulo 2 del libro de Nehemías, vamos a leer ahí en el capítulo número 2, en el verso número 13. Capítulo 2, versículo 13. Salí de noche por la puerta del valle. Ahí está la puerta que vamos a ver hoy día. Hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Ahí están las 3 puertas por las cuales Nehemías hace una inspección a la ciudad de Jerusalén destruida. Y es muy interesante que él haya entrado por la puerta del valle. Y vamos a aprender que esta puerta del valle es una puerta asociada con las experiencias dolorosas. Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Y producto de ese cautiverio, los judíos se consagraron enteramente al estudio de la Biblia. De allí comienzan las sinagogas, el estudio serio de la Torá. Nunca antes lo habían hecho. Y abandonaron definitivamente la idolatría, por la cual ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Hermanos amados, nosotros hoy día estamos pasando esta pandemia. 100 años antes hubo otra pandemia del HN1. Y en esa pandemia murieron más de 100 millones de personas. Y la iglesia estaba presente y pasó por ese triste valle de experiencia donde muchos murieron. Y ciertamente, hermanos, que Dios permitió ese valle para que la iglesia se preparase y aprendiese, esperando el retorno del Señor Jesucristo. En esta puerta del valle nosotros también vamos a aprender algunas lecciones. ¿Quién reedificó esta puerta? Vamos al capítulo número 3 del libro de Nehemías. En el capítulo número 3, versículo 13, nos dice: la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa,
Ellos la reedificaron y la levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Aquí tenemos a Hanún. Es un término hebreo que se deriva de la palabra compasión. Y hermanos, solamente un creyente que es probado es un creyente que tiene compasión. Y si queremos ver un resultado de esta puerta, es precisamente la compasión que los hombres y mujeres de Dios adquieren cuando somos probados. Podemos compadecernos para consolar a aquellos con aquella misma consolación con la cual nosotros somos consolados, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Es por esta puerta que Nehemías entró para inspeccionar, como hemos leído. Y ese orden en que Nehemías pasó es muy importante. La puerta del valle, la puerta del muladar y la puerta de la fuente. No es casualidad ese orden, porque allí hay un progreso espiritual. El sufrimiento, el examen o juicio y el gozo. Y vamos a ver esas tres verdades en estas tres puertas que vamos a ver hoy día. Y por esta puerta, por la puerta del valle, o cerca de ella, tiene que haber pasado nuestro bendito Salvador, camino al monte del Olivar. Él llegó a Getsemaní, pasó por allí, por el torrente de Cedrón, porque esta puerta del valle es una puerta que da hacia el valle del Cedrón. Y es muy probable que el Señor pasó muy cerca de esta puerta. ¿Para qué? Para ir a Getsemaní, el lugar donde sería prensado y donde escuchamos al Señor orando intensamente y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ahí encontramos al Señor renunciando a sus derechos en su naturaleza divina perfecta. El Señor decía: no se haga como yo, sino como tú. Y hermanos, aprendemos del Señor el renunciamiento a uno mismo. Si Cristo tuvo que renunciar a sus derechos y decirle al Padre: no se haga como yo, sino como tú, ¿cuánto más nosotros debemos a menudo frecuentar esta puerta del valle para dejar de pensar en nosotros y pensar más en los intereses del Señor y de nuestro bendito Dios? Cedrón, que daba al valle de Cedrón esta puerta, significa oscuro. Proviene de un vocablo que significa oscuro. Y de hecho es un valle profundo de unos 30 metros, donde había mucha oscuridad. Y allí en esta puerta, en la Biblia, vamos a encontrar que vamos a ver que los valles están asociados en la Biblia a experiencias dolorosas. No es casualidad que el rey David haya escrito: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así escribió en el Salmo 23:4. Y ahí tenemos el valle de sombra de muerte, un lugar realmente que nos conduce a la dolorosa experiencia del precipicio de la muerte. Pero nosotros como creyente ya no le tenemos pavor a la muerte, porque el aguijón de la muerte ha sido quitado por el Señor. Esta puerta nos dice dos cosas, hermanas y hermanos. Número uno, que el sufrimiento es coherente con la obra de Dios. Número dos, que es necesario tomar resoluciones en fe en Dios en estos valles, hacer cambios para la gloria de Dios. En la puerta vieja somos instruidos en las doctrinas antiguas de Dios,
En la puerta del pecado fuimos instruidos cómo evangelizar. En la puerta de las ovejas fuimos instruidos respecto de la salvación. Aquí en esta puerta del valle somos instruidos a aceptar las pruebas de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo tuvo que decir, después de que oró 3 veces por ese aguijón en su carne, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermanos, en medio de aquello que no entendemos, en los valles de muerte o valles de lágrimas o cualquier valle que estemos enfrentando, Dios está con nosotros. Y el apóstol Pablo por eso escribe, acompáñeme en 2 de Corintios, capítulo número 4, en el versículo 17, dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación, gracias a Dios que es leve, comparado con toda la eternidad que nos espera, momentánea, gracias a Dios, hermanos, que es momentáneo, no es para siempre, produce, ¿qué cosa? En nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hermano amado, si tú dices, ¿por qué el Señor permite esto en mi vida? Esta enfermedad, este dolor, esta tribulación, este valle, es para que tú y yo nos llenemos los bolsillos de eterno peso de gloria. De manera que lo que no entendemos, a lo mejor no sabemos cómo actuar, qué decir, qué hacer. Dios está permitiendo un eterno y glorioso y excelente peso de gloria. Hermanos, a veces los pesos en esta vida, los sufrimientos son cargas. Y uno dice, ¿por qué Dios me puso esta carga? Porque Dios te está dando eterno peso de gloria, con el cual tú, hermano y hermana, vas a poder ser útil allá en la eternidad. El Señor nos está equipando con peso de gloria y debemos seguir adelante, hermanos. Como asamblea también vamos a pasar por periodos de prueba, por valles, para consolidar nuestro testimonio y nuestra vida espiritual. El Señor le dijo a la iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Habían cosas en la iglesia de Sardis que estaban por morir. Y le dice, porque no he hallado tus obras perfectas o completas delante de Dios. Y hermanos, como iglesia a veces Dios también permite los falles para que hagamos cambios como iglesia. Van a existir periodos de prueba para la asamblea. Ya ve usted la tremenda persecución de la iglesia naciente. Cómo Herodes tomó a Juan y a Jacobo y mató a Jacobo, lo decapitó. Y cómo luego tomó también a Pedro y lo puso en la cárcel. Y probablemente resuelto a quitarle la vida. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 12. En ese tiempo de prueba para la naciente iglesia, nos dice ahí, en Hechos 12, versículo número 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí tenemos, hermanos, a la iglesia clamando a Dios por Pedro. Y gracias al Señor que Pedro fue liberado milagrosamente. Y en este valle de prueba para la iglesia comprueba que la oración es necesaria.
La iglesia nace con oración y continuará en oración. Y hermanos, necesitamos orar más, lo digo personalmente, y como iglesia. Otras veces Dios permite algunas enfermedades de nuestros queridos hermanos. Así pasó con Epafrodito. Y el apóstol Pablo les dice a los filipenses que estuvo a punto de morir por la obra de Dios, pero Dios tuvo misericordia y les sanó. Y fue producto de la oración de los filipenses. Y el apóstol escribe esta carta y nos comenta cómo Dios lo restablece ahí en el capítulo 2, versículo 25. A veces, hermanos, hay valles de conflictos entre nosotros dentro de la iglesia, divisiones. Y qué terrible, hermano, estar en una división en una asamblea. Yo no sé si ustedes han pasado por aquello. ¿Y por qué Dios permite eso? Vamos a 1 de Corintios, capítulo número 11. Nos dice el apóstol en el capítulo número 11, en esta iglesia dividida, en el verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esa expresión significa literalmente divisiones. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y hermanos, eso significa que no todos están en condiciones de ser parte de la iglesia local. Y a veces las divisiones, los problemas entre nosotros son para que se hagan manifiestos los que son aprobados por Dios. No tengamos temor entonces, hermanos, a esta puerta. Nuestro amado Salvador ya pasó por ella. Y nuestro amado Salvador prometió ayudarnos en medio de los sufrimientos y dificultades. El Señor les dijo a sus apóstoles: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y animó a sus discípulos a que confiaran en él. Mire cómo les dijo a los apóstoles en Lucas capítulo número 22, en el verso número 28. Les dijo: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Sí, el Señor dice que en sus pruebas, ahí estuvieron esos acompañándole. Yo pues os asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y a estos hombres que estuvieron en las pruebas con el Señor, Dios dice aquí que les asigna un reino y van a reinar y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y hermanos, nosotros también, en medio de los valles, las dificultades, hemos de mantenernos firmes y fieles y seguir adelante como creyentes y como iglesia. Y el Señor nos va a usar en su futuro reino. No tengamos miedo a la puerta del valle. Los valles siempre nos llevan a algo mejor, a una fuente. Como dice el Salmo 86, atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente, cuando la lluvia llene los estanques. Que así sea, hermanos. Vamos a la siguiente puerta, la puerta del muladar. Volvamos a Nehemías capítulo número 3. Ahí en Nehemías el capítulo número 3 y en el verso número 14 nos dice: reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem. Él la reedificó y la levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos.
Aquí está el que reedificó Malquías, cuyo nombre significa Jehová es rey. Y es muy sugerente esto, hermano. Malquías es descendiente de los recabitas, que nos habla Jeremías, muy obedientes, capaces de no permitir ninguna basura en sus vidas, porque esta puerta, la puerta del muladar, es la puerta por donde se saca la basura. Por esta puerta se sacaba todo el estiércol, porque muladar significa eso, montón de basura o de estiércol, para ser quemado allí en el valle de Hinnom. Esta puerta estaba al sur de la ciudad, al extremo opuesto de la puerta de las ovejas. Si la puerta de las ovejas estaba ya en el norte, esta puerta estaba al extremo opuesto de la puerta de las ovejas. Pasando por esta puerta, el Señor enseñó acerca de lo que era el Gehenna, porque esta puerta daba a ese valle donde se quemaba la basura, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Y posiblemente con nosotros hayan amigos que todavía no son del Señor. Posiblemente con nosotros hayan personas convencidas, pero no convertidas. Amigo amado, la puerta de las ovejas, por donde entró el Señor a entrar a Jerusalén, y cuando el Señor se presenta como la puerta de las ovejas, el Salvador, también está esta puerta que nos hace mirar a ese lugar donde se quemaba la basura, donde Manasés quemaba a todos los sacrificios de niños en su tiempo. Era un lugar horrible, era un lugar donde la basura estaba putrefacta, lleno de gusanos y de fuego. Y el Señor en el Evangelio de Marcos habló de este lugar y lo asoció con el infierno. Y amigo amado, eso existe. Un lugar destinado para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que no obedecen al Evangelio. Ahora, estas dos verdades contrapuestas, la puerta de las ovejas allá en el norte y aquí la puerta del muladar, nos deben hacer estremecer. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, la puerta de las ovejas, pero Dios también nos advierte el peligro de la condenación eterna para los que no son salvos. Como mencioné, muladar significa estiércol, montón de basuras o desperdicios. Y para nosotros, hermanos, hay muchas cosas que deben ser tratadas como basura. El apóstol Pablo escribió: ciertamente, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el apóstol Pablo ahí, cuando escribió basura, usó el vocablo estiércol. Todo lo que el mundo le ofrecía, su reputación, su linaje familiar como judío, todo lo que hubiese podido alcanzar, lo estimó como basura. Cualquier éxito aquí en la Biblia, en la vida. Hay muchas cosas, hermanos, que son estorbos en lugar de ser algo que nos servirá para servir al Señor. Muchas cosas como creyentes hoy día. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay muchas cositas que hemos permitido en nuestra vida que en lugar de estar ayudándonos
Antes de esta pandemia, tal vez tú decías, no tengo tiempo para ir a la iglesia ahí en Cairán o en la asamblea donde tú perteneces. No me queda tiempo para mi familia. No me queda tiempo para estudiar. No me queda tiempo para orar. ¿Cuántas cosas, hermanos, habíamos permitido en nuestra vida, ya sea trabajo o estudios o cualquier cosa que estábamos permitiendo y que eran un estorbo? Jeremías le dijo a su escribiente, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Confórmate con las pequeñeces. Confórmate con eso que tienes ahora, para que nada estorbe tu progreso espiritual. Hermanos, necesitamos ver qué cosas realmente ocultas en nuestras vidas incluso están estorbando. David escribió en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y hermanos, hay muchas cosas que son ocultas a nuestra mirada, pero por la exposición de la palabra de Dios podemos darnos cuenta realmente qué cosas no están bien, son basura y hay que sacarlas por esta puerta. Y como iglesia también debemos usar a menudo esta puerta, hermano, del muladar. Debemos conocer qué cosas a Dios no le agradan como asamblea. Cuando vimos la puerta vieja, estudiamos los distintivos como asamblea, equivalentes al oro, la plata y las piedras preciosas que el apóstol Pablo nos menciona en Primera de Corintios. Vamos allí, Primera de Corintios, capítulo número 3. En el verso número 11. Dice el apóstol en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Eso es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí el apóstol se está refiriendo a los que están sobreedificando espiritualmente en los demás, a los enseñadores, como el que habla. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y hermanos amados, los que estamos edificando, los que enseñamos en el pueblo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con qué materiales estamos enseñando al pueblo de Dios. El oro nos habla de la deidad de Cristo, su gloriosa persona como Dios y cabeza de la iglesia. La plata nos habla de la redención, su obra de redención, la eterna seguridad de ella. Las piedras preciosas nos hablan de sus tesoros inagotables, escondidos en su persona y en toda la palabra de Dios. Siempre, hermanos, que enseñemos la Biblia tiene muchos temas, pero son dos temas centrales: Cristo y la iglesia. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia es iglecéntrica. Y cada vez que la tomemos, debemos buscar a Cristo y debemos buscar a la iglesia. El heno, la madera y las hojarascas se quemarán ante la mirada del Señor en el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que representa eso? Basura doctrinal.
aquello que fue hecho para nuestra vanagloria, pero aquello también que permitimos en la iglesia y que no va a soportar la mirada escudriñadora del Señor. Hoy día está de moda que la mujer enseñe públicamente. Mujeres en conferencias bíblicas, predicadoras, que se ufanan de un estilo de predicación. Hermanas amadas, se lo digo con todo cariño, esto está de moda en Latinoamérica y en el mundo entero. Nunca participe y promueva eso. Las hermanas sí pueden aconsejar privadamente. ¿Tienen que enseñar a las más jóvenes? Claro que sí, pero nunca públicamente. Siempre el ministerio de la enseñanza está a cargo del varón. ¿Dónde aparece eso? Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Versículo 2. Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, no a mujeres, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y usted me dirá, hermana, como me argumentó en Buenos Aires, en una conferencia, igual que ustedes, cumplía la asamblea ahí en La Ferrer, en el barrio de La Ferrer, Gregorio La Ferrer, una asamblea muy hermosa. Se me acercaron más de 10 hermanas. ¿Por qué yo había dicho que no está bien bíblicamente que hayan conferencias de mujeres? Les dije, hermanas, el ministerio de la enseñanza ha sido dado al varón, no porque sepan más que ustedes. Ustedes también pueden aprender. Primera de Corintios capítulo 14, verso 35, y si quieren aprender, pregunten en casa. ¿La mujer puede aprender? Claro que sí. ¿La mujer puede escribir? Claro que sí. ¿La mujer puede ser más inteligente que un hombre? Claro que sí. Y hay algunas de ustedes que predican casi mejor que los hombres. ¿Sí o no? Y una de ellas me dijo, sí, hermanos, hay hermanos de la iglesia que prefieren estar en nuestras reuniones que en la reunión de la iglesia. ¿Y cuál es el peligro, hermana? Que tú estás quebrantando el mandamiento del Señor, que la enseñanza tiene que hacerla el varón, no porque sepa más y tenga más autoridad que ustedes, es porque Dios le dio esa posición, no el hombre. Y el varón tiene que enseñar la palabra de Dios. Pero una mujer puede enseñar, no ha recibido el don de la enseñanza. Claro que ha recibido el don de la enseñanza. En el libro de los Hechos, Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. Pero cuando había que decir algo a Pablo, no lo hicieron ellas. Tuvo que venir un hombre, un profeta, llamado Ágabo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo número 21. Nos dice ahí en el verso número 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Y qué hacían con ese don esas jóvenes? ¿Lo usaban en la iglesia? No. Según la instrucción de Primera de Corintios, la mujer tiene que estar en silencio.
pero sí podían hacerlo de manera privada. Dios dijo esto. ¿Lo podían hacer? Claro que sí, pero en forma privada. Y cuando se presentó una necesidad, dice en el verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo públicamente y en la iglesia, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, le entregarán en mano de los gentiles, etcétera, etcétera. Después usted lea toda la historia. ¿Y por qué no lo hicieron las hijas de Felipe? Porque ellas tienen que estar en silencio. Sí, hermanos, Dios ha instruido ese orden. ¿Qué hay que hacer con las conferencias femeninas y las predicadoras? Hay que decirles que usen la puerta del muladar. Las únicas mujeres que aparecen enseñando son dos en la Biblia. Una de ellas en Jezabel, Apocalipsis capítulo 2, y la otra es Débora en Jueces capítulo 4. Y ella lo hace desde su palmera, no desde el templo. Y es un tiempo de apostasía en que Dios ocupó una mujer para ayudar al pueblo de Dios, pero no es lo normal. ¿Existen entonces hermanas con el don de la enseñanza? Sí, ahí está Priscila y Aquila. Y ella se tiene que haber dado cuenta que Apolo, siendo elocuente, predicador, no tenía idea de la iglesia. Vamos a leerlo en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Hechos 18, versículo número 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Mire, se menciona primero a Priscila y Aquila. Y le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y es del todo seguro que Priscila era más inteligente que Aquila. Por eso se menciona 5 veces antes que su marido en el Nuevo Testamento. ¿Aquila tendría el don de la enseñanza? Claro que sí. Pero aquí la vemos acompañada de su esposo, enseñando a este varón a Apolos. Y hermanos, aquí hay un consejo para usted y para mí. Todos necesitamos ser enseñados. Apolos fue muy humilde, no se enojó. Yo sé que hay algunos de ustedes que no les gusta ser enseñados, sobre todo los que tienen años en el Señor. Menos que una mujer me venga a decir a mí que esto que dije está mal. Yo doy gracias al Señor que varias hermanas me han dicho, hermano Camilo, ¿le puedo dar un consejo? Por supuesto que sí, hermana. Usted dijo esto, hermano, pero no es así. Mire cómo dice aquí. Y doy gracias a una de esas hermanas que ya está con el Señor, que junto con su esposo, don David Jones, que también está con el Señor, la hermana Evelina, me invitaron a tomar un tecito, decimos en Chile. Había ahí muchas cosas ricas. Yo estaba muy contento
Y estamos tomando esas cositas ricas, el tecito, y ella me dijo, Camilo, ¿le puedo decir algo? Claro, hermana, dije yo. Usted dijo que la fe era un don de Dios. Sí, le dije yo. Eso dice la Biblia. ¿Dónde? Ahí Efesios 2:8. No, Camilo. El don no es la fe. El don es la gracia de Dios. Los calvinistas insisten, dijo ella, en que la fe la da Dios. No solo eso, el arrepentimiento. Y que Dios incluso interviene antes sobre el ser humano y lo reconvierte para que pueda tener fe y arrepentimiento y se convierta. Eso es falso, me dijo. La fe es del pecador y el arrepentimiento del pecador. Y siguió tomando tecito ahí, comiendo las cosas. Yo le dije, gracias, hermana Evelina, voy a estudiar mejor ese tema. Y tenía toda la razón. Hermanas, ¿ustedes pueden enseñar? Sí, privadamente. ¿Pueden aconsejar? Sí, Tito lo dice, capítulo 2. A las más jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus niños. Pero no haga de ello un ministerio, una conferencia, y empiece a enseñar la Biblia y se convierta en una predicadora. No, eso está contra la palabra de Dios. ¿Y cómo erradicamos esto? Por la puerta del muladar. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que como iglesia debemos sacarlas. Está de moda. Yo no sé si en ustedes, hermanos, yo no conozco su forma de congregarse, pero también está de moda en Latinoamérica y en muchos lugares el uso de instrumentos musicales en nuestro culto. En el Nuevo Testamento no aparece. No aparece. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque eso es una práctica del judaísmo. Nosotros no somos judíos. En el judaísmo van a encontrarse todos los instrumentos que usted quiera. La alabanza en Israel era terrenal, se hacía con instrumentos musicales. Y instrumentos musicales que inventó David. Mire cómo dice Amós capítulo 6. Amós en el Antiguo Testamento, el profeta Amós en el capítulo número 6 dice en el verso número 5, gorjean, esa expresión gorjean significa entonan canciones y es un poco fuerte, frívolas de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. David inventó todo eso. Dios lo permitió para un pueblo terrenal. Pero Dios se hastió de aquello. Mire lo que dice Amós capítulo número 5, en el verso número 21. Amós 5, 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En lugar de todo aquello instrumental, corra el juicio, la justicia como aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Yo no quiero todo eso. Yo quiero lo otro, un cambio verdadero de corazón. Y hermanos, ¿qué hacemos con todas esas prácticas? La puerta del muladar.
Bueno, hermanos, les digo una cosa. Yo dije todo esto que estoy diciendo en estas conferencias en Gregorio de la Ferrer, en Argentina, el año 2016. Y no me invitaron más. ¿Por qué? Porque les dije, hermanas, hermanos, yo no conozco cómo ustedes se congregan en el Señor, pero les sugiero que hagan cambios y que ocupen la puerta del muladar. Hay muchas cosas que en lugar de ayudarnos, sobre todo los jóvenes son los que promueven esto. Creen que con todas esas cosas va a venir más gente a la iglesia. ¿Por qué cree usted que Dios permitió esta pandemia? Para que dejemos eso y nos volquemos realmente a lo que Dios le agrada. Volvamos a Nehemías, capítulo número 4. ¿Qué ocurría con toda la basura que había dentro de Jerusalén mientras construían? Nehemías, capítulo número 4, versículo número 10. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, todo eso es escombro y no se puede edificar. No edifica. Tenemos que abocarnos a lo que verdaderamente Dios ha establecido para congregarnos como iglesia. Y debemos hacerlo, hermanos, para la gloria del Señor. Ahora quiero decir algo, hermanos. Un creyente espiritual no es uno que no peca, sino que uno que es sensible al pecado. Del mismo modo, una asamblea espiritual no es aquella que no falla, sino una que constantemente examina sus prácticas a la luz de la palabra de Dios. Y el trabajo de quienes están edificando, enseñando, como leímos en 1 Corintios 3, es ayudarnos a discernir. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Leámoslo en Ezequiel capítulo 44. El profeta Ezequiel nos dice cuál debe ser nuestro trabajo como edificadores. Capítulo número 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. No tenemos un manual de prohibiciones, qué hacer y qué no hacer, pero tenemos principios bíblicos en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia, eclesia, significa llamados afuera. En el Nuevo Testamento aparece 115 veces. 90 veces se ocupa para la iglesia local. Y es muy sugerente que en esas 90 veces hay enseñanzas de cómo congregarnos en el nombre del Señor, para no imitar a Israel y para no imitar al mundo, sino para honrar a nuestro Señor. Ahora, finalmente, vamos a decir algo de la puerta de la fuente. Volvamos a Nehemías capítulo número 3. Nehemías capítulo número 3, el versículo número 15. Nehemías 3:15. Salún, hijo de Col-Jose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David.
Aquí está esta puerta muy interesante. Si la puerta del muladar nos habla del basural, de la limpieza necesaria que tenemos que hacer cada uno y como asamblea, aquí Dios nos hablará de la libertad que como consecuencia de la puerta del muladar, el Espíritu Santo va a encontrar en nosotros y en nuestra iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua para beber representa al Espíritu Santo, capítulo 4 de Juan. El agua para lavar representa la palabra de Dios, capítulo 15 de Juan. Aquí tenemos el agua que sale de una fuente. La palabra fuente es un ojo donde brota el agua. Hay muchos lugares hermosos donde eso ocurre. Aquí existía un ojo natural de agua para beber. El rey Ezequías la canalizó y la llevó hasta dentro del interior de la ciudad, según Segunda de Crónicas 32:30. En esta puerta va a ser restaurada por Salum, cuyo nombre significa recompensa. Y hermano amado, hay premio para el que usa la puerta del muladar, hay fruto para la iglesia que ocupa la puerta del muladar, hay recompensa. ¿Qué es lo que hizo él? En el verso 15, 3 cosas: la restauró, la reedificó y la enmaderó. Aquí hay mucho trabajo. Es posiblemente la puerta que más trabajo tuvo. Y hermanos, esta puerta es la puerta del Espíritu Santo. Es la puerta donde nosotros más tenemos que trabajar. Es la puerta de la santificación personal y de la iglesia. Esta puerta es la puerta del gozo del Espíritu Santo en nosotros. La limpieza nos lleva a disfrutar de Dios como Rey. Me gusta mucho lo que escribe el libro de los Proverbios. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Y hermanos, tendremos la amistad de Dios. Dios llamó a Abraham su amigo. ¿Por qué? Porque Abraham, a pesar de sus errores y cambiando su estilo de vida y mejorando su vida, llegó a ser llamado el Hijo de Dios. Y cuando fue probado al entregar a su hijo en sacrificio, fue como si lo hiciera. Y Dios lo llamó su amigo. Y hermanos, el Señor nos va a llamar amigos si hacéis lo que yo os digo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, aparece eso. El Espíritu de Dios está buscando tiestos limpios. Y en una asamblea limpia, Dios disfrutará de nosotros también, hermanos. Vamos a leerlo. 2 de Corintios, capítulo número 7. 2 de Corintios 7, verso número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ocupemos la puerta del muladar de toda contaminación de carne en el cuerpo, de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, esto no es tema de prohibiciones. Vuelvo a repetir esto. Hay hermanos que les gustan las prohibiciones. No, hermanos, no es tema de prohibición. La santificación no es un grado sobre los demás. La santificación es un grado que gana el Espíritu en mi vida.
La llenura del Espíritu Santo no es que yo tome al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo me controle a mí, me llene a mí. Y esto tiene que ver, hermanos, con comunión con la palabra de Dios. Existe un peligro, hermanos, de convertirnos en fuentes turbias. Qué triste cuando un creyente cae, cuando un creyente peca, o cuando una iglesia se divide. Mire lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 25. Proverbios 25, versículo número 26. Dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Qué mal testimonio, hermanos, una asamblea dividida. Qué mal testimonio una asamblea con prácticas mundanas. Qué mal testimonio el que un justo peque contra Dios. La gente dice, mire, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Todos los problemas que tienen. Y además esta persona que dice ser creyente, y mire lo que anda haciendo. Qué mal testimonio. Es como un manantial corrompido, una fuente turbia. Hermanos, no demos pie a aquello. El gozo del Espíritu tiene que ver con la libertad que encuentra el Espíritu Santo en nuestra vida y en la asamblea cuando respetamos la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hermanos, el Espíritu Santo no promete estar donde no se respeta su palabra. El Señor en la iglesia de Laodicea dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba el Señor en la iglesia de Laodicea? Afuera. Y su espíritu afuera. Le repito, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Anótelo. ¿Y qué significa allí hay libertad? Que el Espíritu de Dios da el crecimiento, que el Espíritu de Dios usa sus dones, que el Espíritu de Dios permite que la asamblea tenga el gozo del Espíritu de Dios. Y este gozo, hermanos, se experimenta. Leamos para terminar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo número 14, versículo número 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y estos problemas tenían aquí en Roma. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermana, hermano, ¿tu iglesia está en el gozo del Espíritu Santo o están en divisiones y disputas internas? Capítulo 15, Romanos capítulo número 15. Versículo número 13. Y el Dios de esperanza, mire qué hermoso título de nuestro Dios, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta puerta, hermana, hermano, esta puerta de la fuente nos habla de ese gozo del Espíritu Santo. Dios quiera que podamos tenerlo. Ya vamos a ver la puerta de las aguas
en el día de mañana, porque continúa después de la puerta de la fuente. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, por tu Hijo amado, aquel que vino, nuestro Dios, y pasó por el torrente de Cedrón para remitirse o dirigirse hacia Getsemaní, donde fue prensado y pudo orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y te damos gracias, nuestro Dios, que el Señor fue atendido y vino un ángel para fortalecerle, para mostrarle lo que resultaría de aquella experiencia suya en la cruz del Calvario. Así como nosotros, nuestro Dios, tal vez estamos pasando por este valle, esta pandemia o cualquier otra circunstancia, ayúdanos, nuestro Dios, a mirar el resultado que tú tienes para nuestro bien. Gracias también por la puerta del muladar, donde debemos sacar tanta basura y escombro que nos impide crecer y edificarnos como iglesia. Y gracias también por la puerta de la fuente, donde encontraremos el fruto de tu Espíritu Santo y donde encontraremos el gozo de tu Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra asamblea. Dejamos tu palabra en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al hermano Camilo también por la exposición de la palabra en esta noche. Agradecerles, amigos que nos visitan, hermanos también, por la concurrencia de haber podido estar con nosotros un día más, tercer día de aniversario de nuestra Asamblea Cairá, y también invitarles y reiterarles que también están invitados para el día de mañana, para continuar estando tiempo de reunión en el mismo link y a la misma hora. Gracias con todos y podemos saludarnos, podemos activar nuestras cámaras también para podernos saludar. Buenas noches. Hermano Camilo. Hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos de Camilo, su esposa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dan Pérez, bienvenido. Juan Clar. Patricio, esposa, hermano de Salvador, de Chile. Puras, creo. Bienvenido. Habla, Cholito. Buenas noches, ¿qué tal? Hermano Dan, buenas noches. Hermano Joel. Carlos. Bueno, Joel y Dan, buenas noches. Y con todos, buenas noches, hermanos, hermanas. Hola, Sonia. Hola, Marco. Hola. Yair, hola, Albita. Hola, buenas noches. Buenas noches a Iván. todos. Buenas noches. Nico. Dieguita. Abuelito. Silvia. Buenas noches, Nieto. ¿Cómo está, abuelito? Gracias, hermano Camilo. Hola, hermano Joel. Marcos y Elena, buenas noches. Buenas noches, saludos, hermano. Hasta luego, hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Hola, Nicolás. Hola, David. Hola, David. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Hola, Jorgito. Buenas noches, sanos. Buenas noches, Gusto Jorgito. de verlos. ¿Qué tal? Un gusto, Jorgito. Gusto de verlo, hermanos. De Tarapoto también, Cuídate buenas bastante, noches. Jorgito. Hermanos de Salvador. Saludos. Hola, Mónica. Hola, hermano. Hola, Iván. Hola. Hola, Jorgito.
Hola, David. ¡Ah, Jorge! Hola. Hola, Betty, Mónica. Cafecito para todos. Saludos al hermano Carlos Aguilar y su esposa allá en El Salvador. Hola, Dan. Gracias también al hermano Camilo por el mensaje. Saludos a la Inés. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Alberto Melgarejo. Pamela, buenas noches. Saluda a tu esposo, a tus hijos. Pamela. Gracias hermano. Mi esposo está en su trabajo, está ahí del trabajo. Yo estoy en la casa con los chicos. Ah, qué bueno, qué bueno. Está bien, está bien. No, porque Está bien. Pamela, Se nota. Gracias a todos por entrar. Anima mucho verlos. Y es verdad, verlos anima mucho. Dan, el hermano Dan. Juelito. Hola, Mónica. Hola, John. Hola, Joel. Estás jovencito, John. Y Beto está viejito. Estás más joven que Beto dice. Él dice, pero no, Beto es más guapo. Se mete por los cachetes. Mucho pollo, mucho pollo, mucho pollo. Sí, mucho pollo. Iván, ¿cuándo es el teco de gato? Mira, está entre David y ahí uno de los dos gatos cae.